El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ya se encuentra en territorio venezolano. Nicolás Maduro lo ha recibido. Sostendrán en breve una reunión en el Palacio de Miraflores en Caracas. El encuentro tiene lugar una semana después de que el mandatario colombiano calificara como golpe antidemocrático la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado. Por cierto, en entrevista con NTN24, el expresidente de Colombia, Iván Duque, ha cuestionado el rol de Colombia como observador de elecciones impuestas por el régimen de Maduro para el 28 de julio. Y el encuentro de Petro y Maduro en Miraflores, esto decía desde los Estados Unidos el día de hoy el presidente Duque. Yo siempre lo dije, ese testimonio de hace unos días eran puras lágrimas de cocodrilo. Claramente a lo que está invitando Nicolás Maduro es a que Colombia sea el notario de ese robo de las elecciones del 28 de julio. Colombia no puede terminar convertido en el país que va a avalar ese cercenamiento de las libertades a María Corina Machado y no se puede prestar para hacer una especie de protector o de garante de lo que a todas luces es un proceso electoral manipulado, donde está Maduro solito con unos petimetris de sastrería que se van a prestar para ir a las urnas, pero que ninguno representa para él un desafío electoral. La resistencia democrática no tiene presencia y Colombia creo que va a terminar prestándose para ser un validador de eso. Ojalá eso no ocurra y ojalá Colombia se mantenga en la política de Estado de ser un defensor de la Carta Democrática. Para hablar sobre este tema, quiero dar la bienvenida en nuestros estudios a Juan Falconer, él es consultor, analista político. Juan es columnista de NTN24.com. Juan, bienvenido, gracias por estar aquí. Y Dania, siempre un placer acompañarte en este espacio y pues siempre abiertos al debate. A ver, ¿terminará Colombia? Y quisiera pensar que no es así, pero ¿terminará Colombia validando, como ha dicho el presidente Duque el día de hoy, un proceso electoral a todas luces ni transparente ni con garantías? Totalmente, Dania. No cabe la menor duda de que el gobierno del presidente Gustavo Petro solo lo que se ha encargado es de lavarle la cara al dictador Nicolás Maduro en el escenario internacional. Y si uno se pone a detallar lo que ocurrió el día de ayer con el encuentro de los cancilleres, pues uno podría llegar a la conclusión de que efectivamente va a haber, como ellos denominan, una especie de observación. Pero ese observatorio de las elecciones no es otra cosa que la validación de unas elecciones que no son democráticas y que efectivamente buscan favorecer al régimen. Colombia se está prestando como un instrumento para que Venezuela pueda de alguna manera validar estos procesos antidemocráticos y esto le hace mucho daño a la institucionalidad. Siendo así, Juan, ¿qué hace hoy el presidente Petro en Caracas? A ver, ¿hacemos a que parezca que? Una interpretación. ¿Hacemos a que parezca que sí voy a jugar un papel importante y puedo presionar a Venezuela de alguna manera o puedo intentar que entre en razón? Yo creo que aquí lo que nosotros hemos visto es que Colombia hace un pronunciamiento a través de la Cancillería y la primera reacción del gobierno de Nicolás Maduro es que somos una izquierda débil, que nos estamos prestando al juego internacional y rápidamente Colombia pareciera que sale a corregir esa conducta y esto podría llegar a pensarse también con la visita del presidente Petro al presidente Nicolás Maduro en el entendido de que nosotros estamos haciéndole juego al régimen y también yo no creo que haya un ambiente positivo en Venezuela, todo lo contrario, siento que Colombia está ayudando a que se consolide la destrucción de lo poco o nada que quedaba del sistema democrático. Y a mí me llama mucho la atención es que en el escenario internacional el presidente Petro parece el canciller de Venezuela, está más preocupado por los intereses venezolanos que por los intereses colombianos, pero alineado con todo lo que nos están diciendo desde Caracas. Estamos hablando del tema energético, estamos hablando del tema de lo que ocurrió en Ecuador.
estamos hablando y alineados con lo que está pasando en Medio Oriente, con lo que está pasando en Europa, pero bajo los lineamientos que nos está dando Nicolás Maduro. Entonces esto sí es muy lamentable y Colombia sí tiene que ponerse serio en el escenario internacional y una política sólida, estable y sobre todo democrática. Yo me sigue llamando. Yo reconozco que me sorprendí cuando escuchamos que el presidente Petro iba nuevamente a Venezuela. Primero, porque sí es cierto, le han solicitado y se ha hecho presión internacional para que Petro y Lula jueguen un papel o presionen de alguna manera a Venezuela. Pero dada la circunstancia igual en este momento, es decir, lo complicado de esta situación, 6 presos por un lado, 2 desaparecidos por otro, en duda absolutamente lo que está pasando con el registro electoral. En Colombia no se permite inscribir a los venezolanos, actualizar sus datos para participar en las elecciones de julio. Es decir, el presidente Petro siempre se refiere a los derechos humanos. Siempre quiere jugar un papel preponderante, un adalid de los derechos humanos. Vamos a defender los derechos humanos. Pero ha sido incapaz de asumir posiciones como las de Gabriel Boric, por ejemplo, presidente de Chile. Ha sido incapaz, fuera de ese golpe contra la democracia que luego enmarcó digamos, en su propio escenario, fuera de esto, ha sido incapaz de criticar, como lo ha hecho el presidente Boric, al régimen de Maduro. Pues sí, Dani, efectivamente aquí lo que nosotros estamos viendo es que el presidente Petro tiene una moral selectiva. Entonces, él defiende los sistemas democráticos, pero a la vez permite que estas falsas democracias o sistemas que están atacando a la democracia, entonces las ignora. Entonces uno sí se pregunta cuál es la posición que tiene el presidente de la República cuando dice que somos potencia mundial de la vida, cuando dice que vamos a defender la democracia, cuando dice que participa en un nuevo orden internacional, pero en realidad guarda silencio o es cómplice de sistemas poco o nada democráticos, porque hay que entender que la democracia no es solo el voto es un mecanismo de expresión de la democracia, pero la democracia es el respeto por las instituciones. La democracia es la defensa de las minorías contra el poder contramayoritario y también es un engranaje que permite que todos los poderes públicos se defiendan y puedan actuar de manera mancomunada, controlándose entre sí, pero también permitiendo que se avance a manera de Estado. Eso es lo que nosotros no hemos visto y a mí sí me sorprende que el presidente Petro esté validando estas elecciones presidenciales en Venezuela que contra todos los pronósticos han incumplido. Incumplen el acuerdo de Barbados, anulan a los candidatos, persiguen a la oposición y el presidente Petro guarda un silencio complaciente o sacan unos pronunciamientos que son tibios, que no representan un cambio y una posición seria de un Estado que rechaza todas estas actuaciones. Pero cuando son gobiernos que no le gustan o que no son amigos de él, ahí sí pide todo el peso de la ley. Entonces acá hay una doble moral. Juan, se ha dicho en algún momento, lo dijo el propio gobierno, la propia administración Petro, en algún momento que pensaba comprar gas a Venezuela. Cuando empezamos a ver que hay embalses secos en Colombia, que va a haber racionamiento de agua a nivel del país, que se pide la colaboración de toda la población para esto, que se habla de que podemos llegar por otra parte a un apagón en Colombia, que es posible que se racione también en un momento determinado la electricidad. ¿Crees que esto forma parte de este encuentro? Definitivamente, dentro de los temas de la agenda está el tema energético, está el tema de los hidrocarburos, entre muchos otros. Y acá hay un énfasis muy importante porque desde el momento cero el gobierno Petro le ha mentido a los colombianos diciendo que nosotros íbamos a tener independencia y soberanía energética, pero desde el primer momento se empezaron a hacer los estudios para ver cómo se iniciaba la compra de hidrocarburos a Venezuela. Después pues la ministra entonces, Irene Vélez, salió desmintiendo y diciendo que todo eso no era cierto. Pero al final del ejercicio esa siempre ha sido la intención. ¿Para qué? Para inyectarle recursos al gobierno de Nicolás Maduro para que pueda de alguna manera mantener el poder, el régimen y complacer de alguna manera
a los sectores que aún todavía lo acompañan porque reciben alguna dádiva. Pero este es un tema central porque el gobierno colombiano ha renunciado a la búsqueda, a la exploración y a la explotación de hidrocarburos, y eso lo que produce es que nosotros tengamos problemas para abastecernos propiamente, y es la mejor excusa para que Venezuela empiece a hacer negocios con Colombia. Sin embargo, llama la atención que cómo se va a materializar eso si PDVSA, una vez incumplidos los acuerdos de Barbados, seguramente va a entrar nuevamente en las listas que está vigilando Estados Unidos y que podría generarle muchos problemas a Colombia y a la petrolera nacional, que pues es Ecopetrol. Claro. Un encuentro más entre Nicolás Maduro y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Es la quinta vez que se produce un encuentro entre un presidente que llegó democráticamente por el voto de los colombianos y un dictador, porque Maduro es un dictador. Y hoy nadie tiene la menor duda. Julián Ecuria está con nosotros. Tiene detalles de cuáles han sido los últimos encuentros y cuáles han sido los temas a tratar. Julián, buena tarde. Y Dania, una feliz tarde para ti y para todos los televidentes de NTN 24. Así es, la elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia marcó el restablecimiento de las relaciones del país con la dictadura venezolana, siendo esta la quinta vez que Petro viaja a Caracas desde que asumió la presidencia. Pero ¿qué le parece, Dania, si hacemos un reencuentro de lo que fueron las últimas visitas de Petro, ya que, como sabemos, Maduro tiene limitadas sus salidas internacionales por las órdenes de captura en su contra por vínculos con el narcotráfico? Vamos a revisarlo en nuestra pantalla. El primer encuentro entre Gustavo Petro y Maduro fue celebrado el martes 1 de noviembre de 2022 en Caracas, en la que discutieron el regreso de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones y la reapertura de la frontera entre ambos países. Y Dania. Julián, ahora hablemos de esa segunda visita. ¿Qué temas trataron ese día? Y Dania, el mandatario colombiano viajó nuevamente el 7 de enero de 2022. La reunión fue calificada como extraordinaria por ambas partes, que subrayaron un nuevo rumbo diplomático entre ambas naciones. Además, el régimen dispuso de su apoyo a Colombia en la búsqueda de un cese bilateral al fuego con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Y Dania. Julián, y Dania, pasaron solamente 2 meses entre la segunda y la tercera reunión. Vamos a verlo. Esto fue en marzo, el 23 de marzo de 2023. Ese día se reunieron en la Casa Cultural Alquiles Nazoa. Hablaron de diferentes temas, entre narcotráfico y demás, en esas reuniones que han llevado ambos mandatarios. Y finalmente, la cuarta reunión antes de la del día de hoy fue el 18 de noviembre de 2023, el año pasado. Y Dania, ahora, el día de hoy, recordemos que esta reunión antes de, en la casa nuevamente del mandatario Nicolás Maduro, fue en un roce que tuvieron de declaraciones Gustavo Petro y Maduro por la inhabilitación de María Corina Machado. Pero usted tiene más información y análisis. Continuamos con usted en estudio. Gracias, Julián. Gracias por el recuento de los encuentros. Un encuentro más, Juan. Un encuentro más. Hay quien todavía cifra alguna esperanza de que algo puede saber. Si a mí alguien me lo pregunta, voy a decir que ninguna. Absolutamente ninguna. ¿Usted tiene alguna? Y Dania, no hay ninguna expectativa de que salga algo productivo de esta reunión, más allá de que nosotros sigamos haciéndole el juego al presidente Nicolás Petro y de que el presidente Gustavo Petro haya abandonado la lucha democrática, si fue que alguna vez la tuvo, porque hoy me atrevo a pensar de que nunca abandonó desde su corazón la lucha armada. Y lo que sí hay que entender es que Colombia es irresponsable en el escenario internacional y está olvidando todos los crímenes que se están ocurriendo en Venezuela, y adicional a eso, y lo más preocupante, es que estamos permitiendo que el régimen se mantenga en el poder y estamos desconociendo todos esos factores que le hacen mucho daño a la región. Juan Falconer, consultor y analista político. Gracias, Juan, por acompañarnos hoy. Y Dania, como siempre, un gran placer. Ya tendremos la oportunidad de analizar posterior
a lo que se conozca públicamente de este encuentro, porque evidentemente no lo vamos a conocer todo. Tendremos algunos detalles de lo que ha sido este encuentro, tendremos algunos detalles de lo que son los planteamientos, pero siempre habrá algo debajo de la mesa.